Ok, está bien. La película de la controversia. Ok, está bien. Película mexicana de 2020, nominada al Ariel 2021 como mejor ópera prima, cuenta la historia de Mariano, un guionista en crisis creativa derivada de su propia crisis existencial. A sus 30, vive aún en casa de su madre y el primer guión de su carrera se desinfla en las clases de cine que da para poder tener algo de dinero. En medio de esa historia ocurre un suceso extraordinario y a todas luces condenable. Mariano seduce a una mujer de 14 años. La película, dirigida por Gabriela Ivette Sandoval, ha generado una larga serie de comentarios, muchos de ellos condenando a la cinta, a su personaje, e incluso ha habido quien reclama que se señalen los logros de la película, que aquí entre nos son bastantes. Contrarrestando la costumbre de la cancelación, para ampliar la conversación y entrar de manera más frontal y clara a la controversia, invitamos al guionista y protagonista de Ok, está bien, Roberto Andrade Cerón, también conocido como Tío Robert, y a la crítica de cine Marcela Vargas. Debatamos que el cine nos da siempre esa oportunidad. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Estupendo, vamos a iniciar una plática que el público pidió, que creo que es lo que más me emociona de este episodio en particular, no solo porque vamos a hablar de una película que creo que merece ser discutida por muchas razones. Ya lo dije yo cuando grabé con mi buen amigo JM Cravioto, creo que yo soy el único que le dice JM. Creíamos que ok, está bien, la película en la cual nos vamos a centrar hoy merecía más nominaciones al Ariel. Quedó como ópera prima, que no es poca cosa. Yo creo, Roberto, y por eso te invitamos, que también merecía una nominación al guión. Ahora lo vamos a platicar. Entonces, antes de presentar a Marcela, nuestra otra invitada, Roberto, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación del público, que fue quien lo pidió a través de Twitter, esta plática en Cine Garage sobre la película que escribiste. Bienvenido a los micrófonos de Cine Garage, tío Robert. ¿Te puedo decir tío Robert? No, por favor, sí, como me quieras decir. Bienvenido. Y contentísimo por estar aquí. La verdad es que con la película he estado descubriendo muchos lugares de crítica de cine en internet y estoy encantado porque yo, la verdad, tristemente no tenía ni idea de todo este movimiento que se ha hecho en internet Uh-huh. para hablar de cine y estoy pues muy, muy contento, muy emocionado. Bueno, bienvenido. Nada más te faltaba conocer el mejor lugar de crítica en internet, que es este. Ya no voy a decir más. Marcela, bienvenida a Cine Garage nuevamente. Hola, estoy encantada de regresar, además regresar tan pronto y con una Sí. película de la que llevo meses queriendo hablar. Tuve la oportunidad de platicar con Gabriela Ivette Sandoval el año pasado, Uh-huh. cuando la peli se presentó en el Festival de Cine de Guadalajara para Cinematempo, ese otro podcast de cine en el que estoy Un con saludo hasta allá. frecuencia. Pero no había podido platicar con Roberto y además tener este espacio en el que sé que esto se va a poner divertido. Estoy encantada de estar acá. Bueno, pues le vamos dando. Yo en la presentación más o menos aclaré de qué va la película. Mucha gente ya sabe de qué va, pero creo que no la han visto y ese es un grave error. Creo que la gente debería de ver, ok, está bien, para primero formarse una opinión propia que no esté basada solamente en la sinopsis. Las sinopsis son tremendamente engañosas. No importa si la hace la gente de la película, no, no, ahí no está el corazón de una película. La película tiene que verse y experimentarse. Y yo creo que para irle dando, estimado Roberto, creo que podíamos empezar a contar de dónde surge la historia que terminas escribiendo, que luego se convierte ok, está bien, porque insisto, más allá de la nominación a ópera prima que tuvo en la entrega del Ariel pasado, creo que sí, la película, y hace rato vi a sentir a Marcela, creo que la película merecía una consideración en el apartado de guión. No lo digo porque estás aquí, Roberto, lo he dicho desde antes, aprovecho para resaltarlo ahora. ¿De dónde sale esta historia en la que todo mundo ha querido agarrar y a veces nos agarramos, como es mi caso, de Woody Allen y de platicar de ciertos temas que ahora vamos a entrar para allá? Hay gente que se agarra del siempre hemos conocido a alguien así, hay gente que se agarra del creador en crisis, hay gente que se agarra de la larga lista de películas nombradas ahí,
que de alguna forma tienen ahí un pequeño homenaje en la cinefilia que me imagino practicas. Roberto, ¿de dónde viene el guión de OK, está bien? Es una historia bastante particular porque yo soy egresado del CCC de la carrera de guionismo cinematográfico, salí más o menos a los 24, 25 años, y de mis 25 a mis 29 yo daba cursos de guionismo, pero yo me sentía un ladrón porque nunca había escrito un guión de largometraje. Yo en ese entonces andaba con Gabriela, la directora, éramos novios, duramos como 8 años, y un día regresando de ver una película le dije, güey, o sea, soy un fracaso, soy una burla, soy patético, tengo 5 años dando cursos de cine, cursos que aparte eran muy exitosos y donde mucha gente me admiraba y mucha gente me seguía y me pedía que hiciera revisiones sobre esos guiones, le decía, y yo nunca he escrito un guión de largometraje. En ese entonces yo no entendía el por qué, ahora lo entiendo, es porque yo tenía muchísimo miedo de no estar a la altura de lo que yo pensaba esperaban de mí. Cosa que era una tontería, ¿no? Porque yo supongo que a todo mundo yo le valía madres así como de, güey, ni te topo. Entonces por eso pues yo no me ponía a escribir, pero ese día regresando de ver esa película era como la 1 de la mañana, estábamos abajo en el coche del edificio de departamentos donde ella vivía y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy harto, me largo en este momento a escribir un guión, tengo por ahí como 2,000 pesos, me voy a ir a alguna ciudad y no regreso a la Ciudad de México hasta que tenga escrito un guión. Me dijo, pues vas. En ese entonces me fui todavía vivía con mi mamá y mi hermana, llegué y les dije, ¿saben qué? Ya me voy. Mi mamá me dijo, no, cálmate, ¿a dónde vas? Es la 1:30 de la mañana. Le dije, no, la chingada, me voy. Y mi hermana le dijo, Espérate a que sean las 2, por sí. lo menos. Mi hermana le dijo, no, déjale que se vaya, déjalo. Entonces agarré el coche y acabé como a las 4 de la mañana en Tula, Hidalgo. Y con todo el respeto a la gente de Tula, Hidalgo, me bajé, di 50 pasos y dije, qué feo esta Tula, no voy a escribir aquí mi primer película. Eso no puede estar en mi biografía. Y entonces volví a agarrar el coche y me dirigí hacia Querétaro. Ya no alcancé a llegar, como a las 6 de la mañana, dormí en un Oxxo de carretera y al día siguiente ya estaba yo alojado en un hotel de Querétaro. Yo no tenía idea de qué iba a escribir, Estando ya sentado frente a la computadora con la página en blanco, dije, a ver, soy un gordo que estudió cine, que no tiene el valor de escribir un guión cinematográfico, ¿de qué chingados escribo? Y dije, pues de eso. Yo siempre he sido muy fan de Kaufman, de Woody Allen, y sobre todo de otros personajes como metaficcionales como Charles Bukowski, John Fante. Entonces, a mí me apasionaba mucho utilizar mi vida para escribir una ficción, y entonces de ahí nace el guión. Me regreso como 4 días después, más o menos con el 70% del guión terminado, y a la primera persona que se lo enseñó es a Gaby, y le dije, mira, ya escribí esto, lo leyó y me dijo, güey, está cagadísimo, está súper divertido, pues felicidades. El guión lo terminaré, lo dejé en un cajón 4 meses y lo terminé porque estaba la convocatoria del cine de apoyo a reescritura, y entonces literal 2 días antes de que cerrara la convocatoria escribí el otro 30%, y afortunadamente me gané el apoyo para reescritura, porque fue, más allá de lo económico, fue como ¿sabes? Una palmadita en la espalda Uh-huh. para mi autoestima cinematográfica, y pues así nació. Y salió haciendo un 8.5. Yo lo marqué en mi texto, ¿no? O sea, el 8.5 de Fellini sale así, ¿no? No sé qué filmar, pues voy a saber de alguien que no sabe qué filmar. Creo que el ejercicio creativo es ese, y te vi tomando apuntes, Marcela. Por supuesto. ¿Quieres preguntar algo de una vez? Más bien,
como vi la película hace varios meses y la he seguido pensando, especialmente por algunas conversaciones que hemos tenido en redes sociales en general, en el mal llamado film Twitter, estaba notando algunas cosas porque creo que sí, efectivamente, es un guión bien interesante y es un guión que yo creo que tendría que haber, o sea, coincido contigo, Eric, en que tendría que haber recibido al menos la nominación como este guiño de los premios Ariel, pero algo que me gusta mucho de la película es precisamente este asunto de la comedia autorreferencial y cómo se va cruzando con todas estas referencias cinematográficas que yo sé que han sido un poco uno de los lugares comunes de la crítica alrededor de esta película, pero creo que es muy interesante porque precisamente estos guiños hablan de ese bagaje cultural no solo de cine, sino de comedia. Y creo que eso es un poco donde algún sector de la audiencia que o ya la vio o no la ha visto y solo se está generando una opinión a partir de la sinopsis, es donde creo que se pierde un poco quizá esa conexión entre la película y la audiencia. Digo, yo misma cuando la vi, más bien antes de verla el año pasado, guiándome solo por la sinopsis, sí llegué como con miedito, porque pues sí, la sinopsis puede no ser no puede no hacerle el mejor favor a la película en realidad. Entonces cuando terminé de verla, y creo que hasta se lo dije a Gabriela cuando platicamos el año pasado, me sorprendió de una buena manera porque me gustó mucho más de lo que creí que me iba a gustar, que siempre es difícil llegar como sin expectativas a una película, pero ok, está bien. En particular me dejó muy contenta además por eso, porque a partir de la sinopsis sí llegué un poco preocupada y no, para nada. La terminé con un muy buen gusto de haber visto la película y ahora de poder, pues ahora sabiendo también cómo surgió, creo que lo vuelve más interesante, o sea, tiene muchas capas de análisis. ¿Quieres comentar algo, Roberto? O yo iba a redondear. Un poco para contextualizar a la gente que ni ha leído la sinopsis, no la lean. O sea, si la película se les atraviesa, véanla, no lean la sinopsis, y menos si es las de Cinépolis, porque yo tengo una bronca con el chavo que hace la sinopsis de Cinépolis, que no, o sea, cada vez puedo menos. Pero ahí va, contextualizo, ¿no? Tal cual lo acaba de decir Roberto. El guión nos mete a la vida de Mariano, que es un chico que salió de la escuela, vive con su madre, ¿no? Lo cual lo mete en una crisis existencial muy notoria, muy clara. Él se porta de una manera un poco ruda con la madre. Yo ahí te iba a preguntar, Roberto, si estaba concebida como una comedia como tal, porque yo la siento lo suficientemente agria como para incluso no llamarla comedia, aunque por supuesto tiene unos pasajes de comedia súper interesantes. Y en esta crisis en la que él vive, ¿no? Que no puede ser para aquello, para lo que estudió, todavía está en eso, se le cruza una especie de rival, ¿no? En ese círculo tanto familiar como social, que es su primo, que viene a vivir a la casa donde está Mariano, y comienza ahí una especie de forcejeo, ¿no? Como para demostrarse, y corríjanme si estoy mal, por favor, como para demostrar, no del primo, sobre todo de Mariano, para querer seguir siendo un poco el hombre de la casa, ¿no? La madre vive sola, excepto con él. El padre aparece muy tarde, es una pareja separada. Y en esa competencia ocurre un acto a través del cual Mariano se reafirma a sí mismo en su propio mundo, que es el que tiene a la película en el centro de la controversia, ¿no? Que es, seduce a la novia de su primo, que acaba de conocer, el primo acaba de llegar, repito, no vive en la ciudad, pero resulta que la chica tiene 14 años, ¿no? Y que Mariano evidentemente la seduce por mil razones, ninguna de ellas está envuelta en el amor, pero aunque fuera el amor, él tiene casi 30 y ella tiene 14 años. Antes de entrar a ese punto de controversia, Roberto, subrayar esa pregunta un poco ahondando en lo que dice Marcela, ¿qué tan comedia era en ese primer tratamiento? Y si tú a la hora de verla y de revisarla en medio de todo lo que se ha platicado ahora con la crítica en especial, la sigues viendo como una comedia, o si, ¿cuál era la intención de contarla de esa forma? No, siempre fue concebida como una comedia, pero yo quería hacer una comedia de esas que duelen. Soy muy fan, y sobre todo en ese momento
estaba muy impregnado del cine de Todd Solondz. Todd Solondz siempre me ha parecido un cineasta gigantesco. Para mí Todd Solondz es casi casi un gurú cinematográfico. Y un poco olvidado en estos tiempos, además, ¿no? Donde todo tiene que ser acomodado y bonito. Exactamente. Un director que tristemente en estos tiempos ya no tiene cabida. O sea, yo no sé cómo puede seguir trabajando Todd Solondz. Me encantaba eso, me encantaba ver comedias donde al final salías lastimado, donde podías estarte riendo, pero al final salías totalmente consternado. Woody Allen decía que si la gente salía deprimida de sus películas, lo había conseguido, había hecho un buen trabajo. Y eso eso siempre me ha gustado. También tenía muy presente una película que se llama El Globo Blanco, escrita por Kiarostami, este, película iraní, donde todo el tiempo estamos siguiendo a a una niña que quiere conseguir un pez dorado, y la verdad es que durante una hora nos la pasamos emocionados y deseando que la niña consiga su pez dorado, pero ya hacia el final, Kiarostami hace un juego divertidísimo donde nos damos cuenta que la niña es una hija de la chingada, egoísta, ególatra, que, pues, que no es una buena persona. Y de repente es así como de, demonios, o sea, todo este tiempo estuve pensando en que la niña debía conseguirlo y al final de un bofetadazo, que no voy a contar cuál es, nos damos cuenta que la verdad pues no merecía nuestra empatía. A mí siempre me divirtió eso. Como guionista, ese juego siempre me pareció muy divertido y entonces yo quería hacer algo parecido con lo que está bien, que la gente incluso se enamorara del personaje y en determinado momento se sintiera traicionado por ese personaje, que dijera, ¿qué demonios? Pero incluso en el momento que yo lo escribí, que fue hace casi 12 años, Ujú. para mí era más fuerte la traición al primo que incluso la cuestión del delito que podría ser que cogiera con la niña de 15 años. Para mí era mucho más fuerte. Hoy, estos tiempos, obviamente para todas las demás personas es más fuerte el hecho del delito de estupro, violación, llámenle como quieran. Y de repente eso me entristece un poco porque la gente se distrae demasiado con eso. O sea, esa secuencia es una herramienta para, para ver nada más quién es Mariano y de repente todo el mundo se centra Ahí, solamente en eso. ahí. Eso luego pues, me da un poquito de tristeza porque incluso sé que esa secuencia le cerró muchísimas puertas, pero Ujú. muchísimas, incluso para conseguir la postproducción. La película tardó muchos años en salir porque no teníamos el dinero, porque cuando pedíamos apoyo de postproducción nos decían que no, que porque la película era misógina, que porque normalizaba y porque bla, 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 bla. Ese discurso que ya todos sabemos de memoria. Claro, que es justo donde está la película ahora. Uh-huh. Pero sí, siempre fue concebida como una comedia y eso es lo que me gusta, una comedia que duele, o sea, muy cercana a cierto cine de Woody Allen, como Los Enredos de Harry, como Manhattan, Ujú. con las obvias referencias, porque ese es el cine que a mí me gusta mucho. La otra vez justamente me preguntaban, yo decía que qué triste que el cine poco a poco se está convirtiendo en un vehículo en el que esos contenidos o ese tipo de comedias que duelen, este, ya no están siendo, ya no están siendo permitidas. Yo últimamente, por ejemplo, me refugio mucho más en la novela o en la novela gráfica, porque ahí sí logro encontrar este tipo de contenidos, porque como son medios que no están tan masificados, Ujú. pues estos sensores o estas buenas personas que están tratando de llevarnos por el buen camino de la moral y lo políticamente correcto, pues no se acercan, ¿no? Porque ellos solamente juzgan productos eh,
de fácil inmediatez, y difícilmente se acercan a estos otros. Entonces yo la verdad es que para conseguir los productos que a mí me gustan me estoy cada vez yendo más hacia allá, porque en el cine ya difícilmente se pueden ver este tipo de ejemplos. Yo creo, antes de darle la palabra a Marcela, a la que veo rascándose la barbilla, La barbilla, por favor. La barbilla, no voy a espantar a nadie, no es la barbilla. Yo creo efectivamente eso, ¿no? Que estamos llegando a un momento en el que si la cosa no viene presanitizada o ¿sabes? Y que sepamos que es limpia, ya no la vamos a consumir. Eso está pasando mucho en el cine, está pasando muchísimo en la televisión. Digo, es un medio todavía más masivo que el cine, hay que cuidar ciertas formas, pero creo que estamos consumiendo muchísimo producto que ya de entrada viene garantizado de no tener ningún tipo de molestias, y la incomodidad, que es lo que dice Roberto, ¿no? Estas comedias que al final, de las cuales sales más deprimido que alegre, se nos olvida que también son parte del ejercicio del espectador y que por supuesto son también una de las finalidades del arte, tocar ese otro lado que ahora nos dicen que incluso no debería de existir, ¿no? Tu lado oscuro, tu lado triste, tu lado violento, moverte para allá y luego que tú decidas qué hacer con él. Y creo, no voy a ahondar más, creo haberlo dejado claro en mi texto. Ahí lo dejaré para la gente que está metida en el Patreon de Cine Garage. Ahí está mi texto sobre la película. Marcela, sigues rascándote la barbilla. Por supuesto, es que creo que son temas bien complejos y justo esa conversación que se ha generado principalmente en redes sociales, que las redes sociales son por sí mismas una burbuja de privilegio y de élite por un montón de razones, pero también se han ido convirtiendo en una cámara de eco. O sea, y creo que es algo que, bueno, ya me estarán quitando mi credencial de feminista en las redes, seguramente, porque ya estoy un poco harta del feministómetro en el que si yo digo que me gustó esta película, se me señala porque te gustó. Es que no puedes ser feminista si te gustó esta película. Pero creo precisamente que hay dos temas ahí. Para mí, desde la perspectiva de género, que es con lo que yo trato de hacer tanto mi crítica de cine como mi parte periodística, que es completamente distinta. Pero sí quizás un guión, y pensando, Robert, en lo que dices de, bueno, lo escribiste hace 12 años y para ti en ese momento era más importante la traición hacia el primo, pues claro. Que no deja de serlo, ¿eh? No deja de serlo en la película. No, claro. Para el protagonista es mucho más importante la traición. Y eso es creo que parte de lo interesante del tratamiento del protagonista, y que no sé si se hubiera logrado si el actor hubiera sido alguien que no fuera el mismo Roberto, ¿no? Porque no sé si hubieran tenido como esa sensibilidad al mismo guión, porque efectivamente se escribió hace 12 años y han cambiado mucho las cosas desde entonces. Vaya, ahora incluso hablar de Woody Allen es un tema que puede ser espinoso por pues un montón de razones. Te cancelan. Si dices que te gusta Manhattan, te cancelan. Digo, a mí me gustan las películas de Woody Allen porque las vi antes de estar al tanto de situaciones que no vale la pena recordar, pero vaya, o sea, sí me cuesta de repente trabajo separar al artista de las cosas que ha hecho, tanto en el arte como en su vida personal, pero pues creo que ese es un poco otro tema. Pero sí es interesante ver cómo la recepción de una historia que se escribió hace 12 años sí es bastante distinta de lo que hubieras esperado como guionista, como protagonista, Roberto, cuando se planteó por primera vez, ¿no? Más que, creo que definitivamente se logra este tema de la empatía. A mí me costó un poco de trabajo porque tristemente conozco a personas así en la vida real que no son precisamente tanto de mi devoción, porque pues también he tenido interacciones violentas con personas como este protagonista, y además justo empecé a ver vi la película cuando acababa de empezar a ver Cobra Kai, y me parece muy interesante que también hay un sector tanto del cine como de la televisión por streaming, como de la televisión no por streaming, de la convencional, abierta, que está recuperando personajes como este, que pueden ser una suerte de antihéroe para mantenernos como en un nivel no tan profundo de intensidad de ese análisis, pero ¿qué es lo que vemos en Cobra Kai? O sea, tienes a Johnny, que es un perdedorzazo, y la serie te hace encariñarte, sentir empatía,
pero no deja de ser esta persona medio horrible que era en la película de hace 30 años y que pues sigue siendo en la serie del día de hoy. Y me parece interesante precisamente que se haga este tipo de personajes, que podamos ver sus historias, incluso desde la perspectiva de género, porque hace algo que totalmente creo que no era tu intención original, Roberto, porque efectivamente para ti como guionista era más importante la traición del primo, o sigue siendo más importante la traición hacia el primo. Que la dominación sexual de alguien, ¿no? Que la dominación sexual de alguien, que además con un montón de agravantes, ¿no? Porque no solo es la dominación sexual a alguien, es a una niña. Sí. Entonces, y eso creo que es que estoy tratando de enunciarlo para que no se malentienda ni de un lado ni del otro, porque sí es caminar un poco en aguas peligrosas por todos lados y termina uno cancelado y no. Me gustaría no terminar cancelada, pero tenemos que dejar como feministas, como creadoras de contenido, como analistas de contenidos, etcétera, tenemos que dejar de predicarle a nuestra propia congregación. Porque si no se vuelve esta cámara de eco que decía yo hace un momento, y en cambio películas como estas, series como Cobra Kai, que aunque tal vez la intención no es mostrar esta, por usar también un término más o menos masificado en los últimos años, mostrar estas masculinidades tóxicas o mostrar estos lados oscuros de las masculinidades machistas a las que antes veíamos y no se les cuestionaba en ningún medio de comunicación. Pero a mí lo que más me gustó quizá de esa parte del discurso de la película es que efectivamente en ningún momento se está normalizando esta acción de Robert. O sea, tal vez no es lo más importante para él como persona, pero claramente todos a su alrededor le están dando destape porque lo que hizo está mal en un montón de niveles. Y para él quizá no es lo más importante, pero creo que es algo que se está perdiendo en la conversación. En ningún momento la película ni nadie le está aplaudiendo y celebrándole el ligaste a la morrita. No se está haciendo, o sea, no hay forma, o al menos yo no entiendo de dónde está el discurso opuesto a la película, el discurso que critica la película, de dónde está sacando que se está normalizando como una acción que se vaya a celebrar. Eric lo acaba de decir, el único que se autocelebra es él. Es él. Y en esa autocelebración... Y lo hace frente al espejo, claro, lo cual para mí es una señal visual, cinematográficamente hablando, es una señal de que el vato está viviendo en otro mundo y de que lo que estamos viendo evidentemente no está ni para aplaudirlo, ni para normalizarlo, ni para blanquearlo. Es justo el momento de rompimiento con el carisma que venía mostrando antes el personaje. Perdona, Roberto. Sí, de hecho, ahí es cuando nos damos cuenta cuán patético es, porque incluso empieza a hablar con Gael García, cabrón. O sea, empieza a hablar con Gael García, le dice, chinga tu madre, Gael. O sea, para mí es claro que el personaje es repulsivo. Claro. Es totalmente patético. No se trata de normalizar, es de decir, güey, ve qué bajo acá es este personaje. Y siempre que me preguntan, digo, sí, está basado en lo peor de mi persona cuando tenía 20 años, ¿sabes? Donde utilizaba incluso el cine para humillar, así de, ¿no conoces esto? No eres de mi estirpe. Claro, ¿sabes? Los tarantinos, o sea, de la vida. Sí, exacto. Los tarantinos del Chopo. Güey, es totalmente eso. Es un tipo patético, basado en lo patético que yo pude o sigo siendo, porque esa es otra. Siempre que se me acercan y desde mis cursos de guión, e incluso el mismo Mariano lo dice, el secreto para hacer una buena película es que cuando acabes el guión, el teclado quede sucio de tu sangre, tu sudor y tus lágrimas, porque así entiendo yo el arte, como un arte introspectivo, que había hacia adentro, que te ayuda a conocerte, a diferencia del gran porcentaje del cine mexicano que ve hacia afuera, ve al otro, ¿sabes? No, es que él, pobre de él porque ha pasado esto, pobre de él porque ha pasado esto, ve cómo sufren estos niños, ¿sabes?
y rara vez el cineasta o el guionista mexicano voltea hacia adentro. Y a mí eso me apasionaba del arte que yo consumo, de tipos que se desgarran y se muestran, ¿sabes? Eso me encantaba de Bukowski. Bukowski visitaba sus peores vicios, sus peores características, y a partir de ahí hacía comedia y hacía un análisis artístico. Pero la gente no llega a esa lectura, la gente solamente se queda con que se está normalizando, o incluso he escuchado que se celebra. En ningún momento se celebra. No. La película ni siquiera quiere llegar a eso. Creo que desde el punto de vista visual está estupendamente manejado para no llegar a eso, ¿no? O sea, para ni siquiera mostrar un gramo de empatía con lo que pasa entre Mariano y la chica a nivel visual. Y creo que el guión es lo suficientemente claro. Es decir, puede generar cierta empatía el personaje a la hora de la comedia, durante todo el desarrollo de la película, sí, pero el rompimiento, ¿no? El momento pez dorado que decías hace rato, Roberto, a mí se me hace clarísimo, ¿no? Que la película nos dice, en este momento te vas a dar cuenta que el güey con el que te estabas riendo, incómodamente o no, ¿no? Porque hay varios momentos de risa incómoda, lo cual yo también celebro. Yo soy fan de la incomodidad. Todos esos momentos con los que te estabas riendo antes, aquí se van a acabar. Y si no eres capaz de hacer ese rompimiento, creo que es una muestra de que lo que estamos consumiendo nos está llegando tan premasticado que cuando eso ocurre, simplemente no lo vemos. No sé si estoy exagerando, Marcela. No, es que justo vuelvo a lo de la cámara de eco, que creo que es algo muy importante alrededor de por qué esta película no está recibiendo la atención, creo yo, que debería estar recibiendo. Que más que el contenido nos esté llegando premasticado, es que ya no estamos viendo otras cosas. Uh-huh. Y es algo que también visto, a mí me cuesta mucho trabajo ya ver las cosas, y lo platicábamos cuando hicimos el episodio sobre Scott Pilgrim, que es una de mis películas favoritas, y verla ahora, ya después de haber pasado por un montón de estudios de género y de perspectiva de género y todo eso, pues sí le vas encontrando como sus huequitos de, aquí pues eran otros tiempos, ¿no? Entonces, algo que creo que puede estar pasando con parte de la audiencia, y especialmente de la audiencia que ve cine no comercial mexicano, que además dentro de la audiencia es un sector cada vez más pequeño. más pequeño. Somos dos y estamos en este podcast. Ya solo lo que sabemos que no nos va a molestar. Y al contrario, sí, creo que es súper importante que veamos más cosas, a lo mejor para analizarlas desde las gafas moradas y hacerla cachitos, ¿no? Desde nuestro argumento, como sea. A lo mejor nada más para eso. Pero es importante que las veamos, porque precisamente a mí me asustó la sinopsis, porque además yo creo que agendé la entrevista antes de haber visto la película. Cuando vi la sinopsis sí fue como de, cuando leí la sinopsis, chin, esto va a ser interesante. Ya que vi la película, ya tenía una perspectiva completamente distinta. Claro. Pero, vaya, me di la oportunidad de ver la película y entender de qué iba, y entender que era un guión suficientemente inteligente para precisamente abordar un tema o varios temas que pueden ser espinosos, que pueden ser complicados, desde una mirada autocrítica y casi hasta autorreferencial, pues. O sea, más allá de que el protagonista también sea el guionista, creo que es un guión muy inteligente, y de verdad no lo digo, Robert, porque estés aquí, porque ya le había yo platicado eso con Eric en algún momento, que es muy difícil para las audiencias de hoy acercarse a algo sin prejuicio, y me incluyo en esas audiencias. Podemos acercarnos a algo con un prejuicio muy grande por cualquier razón, así como hay banda que se acerca a una película que medio se ve de lejos que tiene un discurso feminista, y que entonces, como yo no soy feminista, entonces no voy a ver esta película, como a las mujeres o al sector de la población, aliadas y demás, que tenemos ciertos discursos con los que manejamos nuestras vidas, acercarnos a otros productos, a otras producciones, incluso en la literatura, pues, que pueden ir en contra de, y eso, no sé si tiene que ver con esta
cosa de las redes sociales y tiene que ver ahora con el encierro, que cada vez pues tenemos como, buscamos más esta comodidad en lo que vemos, pero ver una película incómoda que nos provoque esa necesidad de pensar y de darle algo más a la película, la que sea, digo en particular, pues ok, está bien que sí nos pide, vaya, la podemos ver como pues con el cerebro apagado y no nos va a dar todas estas capas de análisis si le damos a la película la oportunidad de interpelarnos. Entonces creo que es, ok, está bien, es un gran ejemplo de ello y creo que ahorita es el mejor ejemplo de ello que tenemos en cartelera mexicana o en cartelera en general, pero creo que es algo que tenemos que hacer, dejar de llegar a las películas con este prejuicio para precisamente entender que hay una historia con un protagonista que puede ser tremendamente incómodo, pero que nos está diciendo un montón de cosas más de las que queremos ver a simple vista. www.patreon.com/Cinegarage. Vayan ahí, suscríbanse a la comunidad Cinegarage y disfruten de todos los beneficios y las recompensas que tenemos para ustedes. Entre ellas, acceso exclusivo a contenido y por supuesto todas las coberturas de los festivales que a lo largo del año presentan películas realmente interesantes. En esta ocasión vamos a agradecer a Tania Velasco, Lili López, Mafer Viñaga, Alex Otaola, Víctor Domínguez, Gonzalo, Aide Yáñez, María Rosa Valencia, Héctor Hernández Bastida, Oxana Cortés, Abril Lozano, Alejandro de la Cruz, Catherine Black, Ricardo Ortega, Jan Osorio, a ellas, a ellos, a todos los demás y a todas las demás que ya están dentro de la comunidad Cinegarage y que con su aportación hacen que este proyecto siga caminando. Millones de gracias. Suscríbanse, disfruten de los beneficios, disfruten de las recompensas. Vayan a www.patreon.com/Cinegarage. Yo nada más quiero hacer ahí una acotación. Yo soy mejor cinéfilo que cineasta, porque he sido cinéfilo muchísimo más tiempo. Y la verdad, a mí me daría mucha hueva solamente poder ver puras feel good movies, ¿no? Películas que te hacen sentir bien, que te dan esperanza en la vida, que fue como inició el cine, ¿eh? Y por eso nadie lo respetaba. Claro. O sea, los primeros 40 años del cine, nadie respetaba el cine. Todo este respeto que se vino de Chaplin y Capra y los franceses, etcétera, vino después. Porque incluso se te pedía, ¿no?, que tuviera un final feliz. Todavía hay un sector de los consumidores de cine que dicen, quiero mi final feliz. A mí eso no me llena. Obviamente me gustan muchos finales felices, pero no nada más voy por eso. A mí me gusta a mí me gusta un cine donde puedo empaparme de un buen de experiencias que igual no me puede brindar la vida en general. Yo tengo un programa en internet que se llama Escupir en el Tiempo, donde hacemos análisis de películas que tienen más de 8 años. Y uno de mis programas favoritos es cuando hablamos de Pink Flamingos, porque que aparte es la película favorita de Mariano, porque decíamos, no es una buena película, pero es una experiencia. O sea, nadie pasa desapercibido a Pink Flamingos. Ves Pink Flamingos y dices, what the fuck, ¿qué es esto? Y es divertido porque estás rebasando ciertos límites y es una experiencia cinematográfica, ¿no? Entonces es lo que decíamos, wow, o sea, qué padre que pueda haber estos productos que dentro del cine que te lleven a otro pinche lado que no has visitado. Justamente hablamos de Happiness, de Todd Solondz, y dijimos, qué película tan fuerte que te hace sentir de la chingada, y dices, pero gracias, porque me pudiste llevar para allá y vivir esta otra experiencia. Claro. Son experiencias cinematográficas que pueden ser incluso pues entretenidas o alucinantes, como tú lo quieras ver. Yo a veces me acerco al cine excesivo gore, no soy muy fan, pero de vez en cuando digo, quiero vivir la experiencia, ¿no? Y cuando era chavo consumí Guinea Pig
y me gusta mucho el cine de George Burgerite, los Necromantics, los Scrams, porque a mí me gusta que mi experiencia cinematográfica esté llena de, llena de matices, ¿no? Y pareciera que ahora el cine solamente tiene que ver con un cine de sentirte bien o sea, de sentirte bien por lo que te provoca la película y de sentirte bien tú porque estás consumiendo cosas que están dentro de los parámetros que te dicen qué es lo que debes consumir. Jamás me interesaría una cinefilia de ese. Sí, no, porque además son parámetros que todavía se están definiendo, ¿no? O sea, yo no concibo cómo alguien puede decirte esto está mal por esto cuando llevamos por lo menos 15 años tratando de ver cuáles son esos parámetros y ver cuántos tipos de feminismo hay, ¿no? Cuántos tipos de machismo hay, cuántos tipos de incomodidades permitidas y no dentro de esos otros feminismos y machismos puede haber. Son fronteras que no hemos alcanzado a definir. ¿Con qué derecho llega alguien y te dice, oye, si te gusta esto está mal, ¿eh? Porque, a ver, no, lo que yo creo que hay que hacer es justo sentarnos, debatir y platicar y aprender entre todos y sentir tu lado oscuro, experimentar tu lado oscuro y caminar a otros terrenos para luego venir y en la vida real, porque esta es la vida real, no la de la película, es esta la vida real, en la vida real aplicar todo lo que una película incómoda, esta y otras, te pueden provocar y te pueden generar. Tócalo allá, tócalo en el arte, tócalo en la música si quieres, ¿no? Y luego ven a la vida real, otra vez, a platicar eso y a definir eso, y entonces sí vemos hasta dónde podemos establecer esos parámetros. Hay mucha referencia a Manhattan, Roberto, en la película. Evidentemente hay un amor por el cine de Woody Allen, que sin querer separar, como decía Marcela, al autor de la obra, yo creo que como cineasta sí podemos reconocer unos alcances valiosísimos. Como ser humano se está cuestionando mucho al personaje. ¿Qué tan Manhattan quería ser tu película? Te lo pregunto porque ahora en el escándalo alrededor de Woody Allen y de Mia Farrow, que también tiene sus cosas, perdón que lo diga, pero la señora también tiene sus cosas, no por ser mujer, es un, ¿sabes? Es un santo en el nicho, ya están sus hijos hablando cada vez más de ella. No estoy defendiendo a nadie, tampoco estoy atacando a nadie, pero ojo, no por ser mujer ya está perdonada, y creo que ahí Marcela me puede dar un poco de razón. Ahora en todo el problema legal, moral, ético, humano que hay alrededor de Woody Allen, se está usando a Manhattan como una especie de película que anunciaba ya los vicios de Woody Allen. Él ahí tiene una relación con una menor de edad a la que seduce de manera muy parecida a como ocurre en OK, está bien. ¿Qué tan Manhattan quería hacer tu película? Mira, yo creo que lo logra. Antes de todo, yo creo que es todo lo Manhattan que quiere ser para lo que quieren comunicar. Eso es lo único que voy a decir. Mira, de principio no quería ser tan Manhattan, quería ser muy Woody Allen. Eso sí siempre lo busqué. Conforme iba escribiendo, me di cuenta que tenía mucha referencia a Manhattan. Incluso cuando estoy escribiendo el final y pongo a ver a Mariano Manhattan, dije es que tiene todo el sentido, porque incluso el conflicto de los protagonistas que no se atreven a hacer las cosas porque están llenos de miedo y buscan otras problemáticas para no tener que enfrentar lo que realmente les da miedo, que en este caso de Mariano es escribir un guión. O sea, para él le cae como un bálsamo que llegue su primo, porque de repente es, ok, tengo que atender esto y me va a alejar a lo que realmente le tengo miedo, ¿no? Que es escribir un guión. Entonces, yo me voy dando cuenta de ciertas similitudes. Cuando encuentro lo de Manhattan, digo, es que esto lo hace muy parecido a Manhattan. Ya cuando estábamos a punto de filmar, el guión sucedía en Tacuba, porque ahí es donde yo crecí, entonces yo quería hacer referencia a Tacuba, pero pues, no teníamos dinero para conseguir una locación en Tacuba. De hecho, era tan poquito el dinero que teníamos que tuvimos que decidir filmarlo en el departamento de Gabriela. Ella es donde vivía.
Entonces, al ser Tlatelolco, me acuerdo, no sé de quién salió la propuesta, si salió juntas, me acuerdo que platicamos Gabriel y yo y dijimos, güey, y si todavía para darle mayor redondez, hacemos una especie de homenaje a Manhattan para que al final cuando se escuche la música se entienda que a lo mejor sí se puso a escribir y tomamos Manhattan como si fuera el Nueva York de Woody Allen y nos encantó la idea y entonces ahí ya se hizo todavía más Manhattan. Tanto a Gabriela como a mí, Woody Allen es un cineasta que no solo nos gusta, nos apasiona. A mí se me cae la quijada, o sea, con ciertas películas que veo de él. De verdad se me hace un tipo impresionantemente genial, inteligente, vanguardista, me impresiona. O sea, Selig, lo que es Selig, me vuela la cabeza. Yo, la verdad es que a lo mejor tengo que agradecer a Dios Padre por ese beneficio. Yo sí puedo separar al artista de su obra. La verdad es que jamás podría abandonar el cine de Woody Allen porque es algo que admiro demasiado. Ahora, si me preguntas, ¿serías amigo de Woody Allen? Seguramente no, ¿eh? O sea, esa es otra historia. Esa es otra historia. Se me hace que es un tipo muy gris. ¿Le dejarías a tu hija Woody Allen encargado un par de días? No. No fucking way, ¿no? De ninguna manera. O sea, ¿te irías a tomar un café con Woody Allen? Pues la verdad no creo. O sea, supongo que sería una cosa ahí bastante triste. O sea, prefiero ni conocerlo. No me interesa la persona, ¿eh? En lo absoluto. Pero como artista, wow. Yo creo que sí, ahí hay que redefinir cosas porque yo estoy más que parcialmente de acuerdo contigo. Y es lo que yo quería preguntarle ahora a Marcela. ¿Se valdría, y yo creo que sí, voy a dar mi punto de vista desde ahora, se valdría revisar a Woody Allen a los ojos actuales, Marcela? Porque creo que Roberto tiene un enorme punto ahí. Cinematográficamente estamos no solamente ante un hombre genial en cuestión cinematográfica, sino un vanguardista. ¿Su cine debe seguirse estudiando? Yo creo que sí. A la hora de estudiar su cine, se tienen que hablar de otros temas que no necesariamente están vinculados a sus películas. Yo también creo que sí. Por eso, ¿hay que cancelarlo? Absolutamente no. ¿Qué opinas, Es que Marcela? justo el tema de la cancelación me causa un montón de conflictos, porque cuando cancelas las cosas, las borras y haces como que ya no estuvieron, y se pierde muchísimo contexto y se pierde muchísima historia. Es como lo que platicamos también alguna vez sobre lo que el beat se llevó, ¿no? A quitar la película hubiera sido una terrible idea, porque, pues a fin de cuentas, es una representación histórica, bueno, o sea, histórica de la ficción, pero como película hizo historia en su momento como producción cinematográfica. Entonces, cancelar esa película es cancelar una parte de la historia cinematográfica. Y como tema, pues es una película que narra algo que sucedía. Y sí, por supuesto, es una ficción, pero no deja, tampoco es como que estén celebrándole acá a Scarlett O'Hara que es esclavista, precisamente por eso hubo una guerra. Entonces, Sí. el asunto de la cancelación, por eso me causa conflicto en general, porque nos impide tener estas conversaciones. Entonces, por supuesto que el cine de Woody Allen o de quien sea, o de Polanski, que además a mí me encanta el cine de Polanski y eso me puede causar también conflictos internos, pero no debería dejar de estudiarse porque las razones que sea que haya en las vidas personales de sus autores. Y lo traigo incluso a un ejemplo menos cinematográfico o quizás, no sé, es complicado porque J.K. Rowling es un personaje complicado en algunos asuntos, pero J.K. Rowling ha salido súper transfóbica y yo como fan from hell de la saga de Harry Potter, desde los libros hasta el universo cinematográfico, me causa muchísimo conflicto que esta persona que creó a estos personajes que me importaron tanto y que influyeron tanto en mi construcción de la cosmovisión en la infancia, sea también pues una persona que es súper transfóbica y que tiene que acota libertades de alguna forma, ¿no? y que pretende que los derechos humanos no sean para todos.
Entonces, pero Marcela, no es demasiada exigencia, o sea, le tienes que exigir al artista que te guste su obra y que te guste su vida personal. O sea, es como... no, justo, wow. no estoy diciendo eso. A mí, como consumidora de lo que ella ha hecho, sí me saca de onda que es como, ay, caray, qué complicada y qué terrible persona puede ser este ser humano. Qué buenas cosas hace, Ajá. pero de repente qué malas cosas hace en la vida real, ¿no? Sí, que es justo de lo que estamos hablando aquí. Sí, o sea, a mí, vaya, el hecho de que J.K. Rowling sea transfóbica o no, no significa que tendríamos que cancelar Harry Potter. No significa que tendríamos lo que hay que hacer es, evaluando eso, platicar, debatir, Exacto, no o sea, intercambiar. abrir conversaciones precisamente Exacto. para también dejar de hacer esto de predicarle a los conversos. Porque si las feministas solo hablamos entre nosotras sobre lo que nosotras consumimos, por supuesto es algo que podemos hacer, pero no tiene tanto caso, creo yo, y no solo desde el feminismo, desde la causa que sea. Si la comunidad LGBT solo hablamos entre nosotros, sobre lo que nosotros consumimos, pues tampoco le estamos haciendo un favor a nadie. O sea, por supuesto, hay que abrir esas conversaciones. El punto es llegarle a la otra persona. A lo mejor no la vas a hacer cambiar de opinión, de la opinión que sea, pues a lo mejor ellos no te van a hacer cambiar de opinión a ti. Pero si no se abren esos diálogos, nos estamos quedando como en unas burbujitas muy aparentemente cómodas, además en las redes sociales, mientras en el mundo real están reprimiendo manifestaciones, en el mundo real está habiendo cada vez más feminicidios, en el mundo real un montón de situaciones, pues, o sea, si realmente, que también es una forma de analizar el cine, ¿no? Yo soy muy de la representación importa, porque verme representada en pantalla o ver historias en las que las mujeres son protagonistas y demás, para mí es importante. Y para las niñas que hay en el mundo también es importante. Pero no deja de ser algo que está en pantalla. Si realmente queremos que estas conversaciones o que esto que estamos viendo en pantalla incida en la vida real, que no es una responsabilidad ni de los directores, ni de los guionistas, ni de la industria como tal, pues sí necesitamos que esos mismos discursos que queremos ver en pantalla los veamos reflejados o actuemos sobre ellos en la vida real. Pero pues también la forma de ver el cine. ¿Sabes de quién sí es responsabilidad, Marcela? Porque se ha hablado mucho, ¿no? El cine no cambia la vida, el cine no cambia el mundo. No, pero si a través de ver una película, en este caso la que escribió Roberto, ¿no? Que es incómoda, ¿no? Que es muy asertiva, sabiendo a dónde va, que es tremendamente clara, por otro lado, ¿no? No es una película que nos esté engañando, o sea, nos engaña desde el punto de vista que Roberto lo platicó. Yo quiero generar empatía para luego romperla. Claro. Pero la película es clarísima en eso. La película no tiene ninguna responsabilidad con la transformación del mundo, pero lo que yo sí creo es que si tenemos el pretexto para abrir conversación y a partir de esas conversaciones cambiar al mundo de aquí a una cuadra, o sea, no voy a armar una revolución a favor de los derechos de todos y de todas y de todes, pero si yo tengo el pretexto de abrir una conversación a partir de una película preferentemente incómoda como esta, lo debo de tomar. Y lo debo de tomar no todo el tiempo, pero cuando se pueda, ¿no? Y en mucho, ahí están inspirados los podcasts de Cine Garage, ¿no? Para venir y platicar y decir, a ver, ahí está la plática y luego vamos a extender la plática y luego la podemos recuperar cuando quieran. No es responsabilidad de la película, pero creo que la podemos tomar de vez en cuando y esa sería la invitación para la gente. Después de ver, ok, está bien, Roberto. ¿Algo más que quieras agregar? Yo tengo una pregunta final, pero quiero que des tú un punto de vista extra. Te veo con ganas de agregar algo. No, mira, yo creo de corazón que son momentos muy difíciles para el arte. Sí hay cierta censura, pero sobre todo, y que eso me preocupa más, hay muchísima autocensura, ¿no? O sea, ya cuando los artistas, guionistas, ya pintores, lo que tú quieras, el artista en general, se enfrenta a la página o al lienzo en blanco, lo que sea, desde ese momento se están autocensurando sobre lo que pueden o no
decir. Y entonces a lo mejor pueden salir obras mentirosas, ¿no? O sea, obras que traten de dar lo que se espera de un creador, más allá de lo que el creador tiene que escupir, ¿sabes? Entonces ya no va a haber como pues estos creadores locos que se desgarraban por ofrecer su obra. Por ejemplo, Philip Roth, que ya murió, que lo quieren cancelar. Foucault, que también ya lo quieren cancelar. Yo digo que están gastando energías donde no deben. Si en algún momento dicen, no, ya Woody Allen no se debe visitar, no manches, pues entonces tenemos que empezar desde, si no es que antes, desde el nacimiento de una nación de Griffith, ¿no? De Griffith. Y cómo puedes entender la cinematografía actual sin el nacimiento de una nación, que casi fue el nacimiento del lenguaje cinematográfico. Claro. O sea, creo que se necesita un público más consciente, que trabaje más lo que lee, ya sea la película y todo, y que no se vaya por la primera impresión. Siento, Eric, no sé cuántos años tendrás, pero que también nosotros crecimos en una generación donde justo romper como ciertos paradigmas morales tenía un valor artístico y se encontraban cosas muy, muy interesantes. Ahorita eso está totalmente bloqueado y a mí la verdad me pone muy triste. Incluso me dan ganas de hacer exactamente lo contrario. Como de decir, chinga, como, ¿por qué? Entonces voy a hacer lo contrario, pero también así como de, güey, contrólate. Ahora, la película que tenemos pensado hacer, Gabriela y yo, después de OK Está Bien, de la cual ya estamos empezando preproducción, híjole, si OK Está Bien les escandalizó esta otra película que se llama Los artistas buscan fines nobles, va a ser una locura. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que tengo miedo. O sea, tanto Gabriela como yo tenemos miedo de hacer la siguiente película. Yo creo, Roberto, que la incomodidad sigue siendo una necesidad de nuestros tiempos. La hemos perdido el sabor de la incomodidad, pero yo creo que también si alguien tiene miedo de hacer algo y lo hace, creo que el miedo te puede llevar por buen rumbo. El miedo bien asumido creo que puede decirte justo, oye, a lo mejor rompemos un par de reglas. Creo que ahora que está en el momento en el que vivimos, en el que todo está permitido y en consecuencia nada se vale, creo que vale la pena el esfuerzo. Pues sí. Yo les diría que adelante. Marcela, ¿algo más? No, pues únicamente recalcar que OK Está Bien es una película que deberían darse la oportunidad de ver. Creo que más que esta acusación que ha circulado de que es una película misógina, híjole, pues es que las películas no son personas con cualidades, ¿no? A ver, el mundo es misógino. Ajá, o sea, vivimos en un mundo que ya de por sí es misógino. No, y en todo caso, sobre la película, pues sí, probablemente van a encontrarse con un protagonista que tiene una misoginia tan internalizada que para él es más importante emocionalmente lastimar a su primo que dejarle una herida traumática de por vida a una joven, que a lo mejor la joven ni siquiera sabe todavía que eso le va a afectar después psicológicamente. Pues sí, pero es parte de la historia y es parte de una película que vale la pena ver, que deberían darse la oportunidad de ver, y si ya después de verla les sigue pareciendo lo que sea, pues cuéntenos qué les pareció y cuéntenos por qué. Exacto. El asunto es abrir esas conversaciones para que... Platíquenlo entre ustedes también. Para que precisamente no se quede ahí incluso esa autocensura de la opinión. Claro. Sí, que luego decir, oye, pues me pareció, no me quedó clara la película, perfecto, platíquenla.
las películas no deben quedar claras a la primera. Roberto, mi pregunta final es el título. Nada más déjame aclarar, dime. porque dijiste algo muy interesante. O sea, el cine es reflejo de la realidad. Ajá. No por tapar el reflejo, la realidad muta. ¿Sabes? Primero es la realidad y luego el reflejo. Entonces, si, aunque tapes el reflejo, la realidad no cambia. Ajá. Es absurdo. Es absurdo tapar el reflejo. Porque lo que causa reflejo ahí sigue. ¿Sabes? Entonces, si tú dices. Por eso lo decía, pues la vida real sigue siendo esta, ¿no? Y acérquense, si quieren, para que les dé mayor confianza, que la directora, que hizo un trabajo maravilloso, para mí soñado, entendió el tono, entendió la importancia de las actuaciones, como tú mismo dices, algunos encuadres muestran distancia o acercamiento de ciertas situaciones. Bueno, la directora es mujer, o sea, también denle esa lectura, ¿ok? O sea, no pasa nada, tranquilos. A veces de verdad siento que gastan energías en los lugares más absurdos. En el reflejo y no en la realidad. Yo soy fan, si la ves pronto, dile, soy muy fan de la secuencia inicial. Quiero mandarle mis aplausos por eso. ¿Por qué se llama así, Roberto? No alcancé a descifrar el nombre de OK, está bien. ¿O no? Así nomás. No, es un absurdo. No, si quieres dejarlo ahí. Ya lo he contado y te va a decepcionar un poquito. Entonces no lo cuentes. Ok. No, está bien. Porque es una película que termina siendo incómoda. Entonces, sí. Cuando termina el guión, que lo terminé, haz de cuenta que yo tenía que entregar el guión a las 2 de la tarde, era el último momento para entregarlo en cine, para que entrara a esta cuestión de apoyo. Yo lo terminé más o menos como 12:15, 1:45 antes de que cerrara la convocatoria. Conozco esa sensación. Ajá, es maravillosa y horrible al mismo tiempo. Como que está bien, mira. Y ya había acabado el guión y de repente dije, pues ya, vamos a imprimir. Y dije, puta, no tiene nombre. ¿Cómo le pongo? Y entonces, tristemente, Eric, por si esperabas alguna cuestión, agarré e hice esto con el guión, metí el dedo y dije, ¿qué salió? Y salió un diálogo que decía, OK, está bien. Y dije, así se va a llamar. Así. Pero después me gustó mucho, porque a veces el destino tiene sorpresas guardadas, porque mostraba mucho como de la mediocridad del personaje y aparte esta lectura de que le gustaba mucho pues la cultura gringa a Mariano y estaba el OK y me gustó mucho y después nos dimos cuenta que todos los personajes en algún momento decían OK, está bien. Entonces dijimos, OK, está bien. Pues ni le muevas. OK, está bien, muy bien. No hay ninguna explicación filosófica al respecto. No, yo no pretendía eso, pero me gusta la historia. Roberto, mil gracias por haber venido a platicar sobre el guión que hiciste para esta película. Nuestras felicitaciones, yo insistiré, merecía la nominación. Y si me apuran, no porque no me guste quien se llevó ópera prima, al contrario, se me hace una gran película, pero yo no sé si sigue siendo una ópera prima después de 2 documentales. Si lo que queremos es romper, eso ya lo hablaré con la academia, no lo voy a decir ahora, pero las felicitaciones a todos y a todas las nominadas y los nominados. Mucha suerte con lo que viene, Roberto. Gracias. Marcela, mil gracias por haber venido a platicar con Roberto y conmigo. No, muchísimas gracias, fue una conversación muy interesante y de verdad encantada siempre de pasar por acá. Y como dijo Marcela, si alguien quiere ampliar la conversación, avísenos y vemos cómo le hacemos. Aquí abajo hay chance para los comentarios. Roberto, mil gracias. No, hombre, y un abrazo a todos ustedes y desde aquí sigo predicando mi amor al cine, aunque ahorita esté tan vapuleado, pero... Muy bien. Vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos mejores y siempre podremos ocultarnos o abrazar películas
de hace 10, 15 años y más allá. Y más atrás todavía, y las que vienen. Gracias. Cuídense mucho, banda. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellano. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.